Se me escucha. Buenas noches con todos los presentes. Damos. Ya, ahora sí. Buenas noches con todos los presentes. Damos pase a la penúltima conferencia del día de hoy, eh, que se va a hablar sobre la interculturalidad en salud por la magíster Clara Cárdenas Timoteo, en la cual que es licenciada en Psicología por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente realizando el doctorado en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigadora social en temas de salud en situación intercultural, en especial en poblaciones indígenas amazónicas de la cuenca del Ucayali, con el pueblo indígena Chipibo-Conibo, los Naya y su mundo, y la cuenca del Bajo Urubamba con el pueblo indígena Maxienca, los Maxihuenga, el proyecto Camisea 2006, coautora. Su actividad laboral se divide entre la docencia y consultorías en temas de su especialidad. Sin nada más que decir, le doy paso. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, ¿se me escucha? Se escucha bien. Vaya, ok, gracias. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Agradezco que me hayan invitado a este ciclo de conferencias de la Semana de Psicología de la querida Universidad Ricardo Palma. El tema de esta noche del cual les quiero hablar es salud intercultural en el Perú, retos y posibilidades. ¿Cuál es el propósito? El propósito esto es provocar reflexiones acerca de los desafíos y posibilidades del enfoque intercultural para el estudio y para la intervención en acciones que busquen el bienestar de las personas, es decir, la salud, en un país tan diverso como es el Perú. Lo hago a partir de la temática de salud, específicamente de las formas en que la perspectiva intercultural en salud existe y se desarrolla en el país. ¿Por qué el tema de salud? Porque es la temática en la que trabajo desde algún tiempo. Vamos a tocar 4 puntos. Voy a presentarles 4 puntos en esta exposición. Primero les hablaré sobre interculturalidad y lo que significa este término. Luego les hablaré de la misma forma del término de salud intercultural. Un tercer punto les presentaré las experiencias sobre salud intercultural en el Perú. Finalmente, haré una reflexión para ustedes. Entonces, empezamos. A ver, aquí está. ¿Qué se entiende por interculturalidad? Permítanme hacer primero una introducción. La interculturalidad es un término sensible para un país diverso como el nuestro. El Perú es el tercer país con mayor población indígena, siendo superado por Bolivia y Guatemala. Tenemos 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de ellos asentados en la Amazonía y 4 en la región andina. Tenemos 47 lenguas indígenas u originarias que son habladas por casi 4 millones de personas mayores de 5 años. Tenemos una población afrodescendiente concentrada en 9 regiones de la costa del país. Aquí, mapa etnolingüístico del Perú. Apreciemos la riqueza lingüística que no solamente es de lengua, sino de concepciones, de costumbres, de propuestas. Este es el mapa donde se ubica la población afrodescendiente. Recién fue hecho en 2016. Está básicamente en la costa.
Antes de entrar a definir el término interculturalidad, quisiera hablarles de la vigencia de este término en América Latina. A diferencia del contexto europeo, donde la interculturalidad es un enfoque usado sobre todo para mejorar la relación con las minorías étnicas, en Latinoamérica la interculturalidad ha estado vinculada con la atención de la diversidad cultural y la problemática indígena. Los procesos y usos de la interculturalidad se desarrollan en los países latinoamericanos desde la década de los 70 y especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Varias razones y objetivos, entre ellos legitimar, defender o empoderar a los grupos étnicos. En realidad, hubo una presión global para esto, para defender a la cultura de los grupos étnicos de los países latinoamericanos. A partir de esas fechas, innumerables actividades humanas son calificadas así: educación intercultural, ustedes seguramente han escuchado, salud intercultural, derecho intercultural, administración intercultural. Se habla de políticas interculturales. Los comunicadores hablan de comunicación intercultural y también de ciudadanía intercultural. Ha habido un cambio de la visión ideal del país. Hemos pasado de la visión ideal de un país homogéneo a un país pluricultural. ¿Cómo así? En el siglo XIX, el ideal oficial de la nación era la de una población homogénea, racial y culturalmente blanca. Las clases dominantes buscaban desindianizar a las comunidades andinas a través de proyectos modernizadores, tales como la entrada de los ferrocarriles, la producción capitalista, convertir obreros, mano de obra, traer inmigración europea. Ha pasado el tiempo y ahora la visión ideal en este siglo XXI del Perú es de un país pluricultural. Así está establecido en nuestra constitución política, donde se dice Perú es un país pluricultural. Se reconoce en el artículo 2 el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad a través de un intérprete. Y el Estado tiene la tarea de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación. Por lo tanto, siendo el Perú un país pluricultural, tiene que tener un Estado pluricultural. Y el Estado ha tomado el enfoque de interculturalidad como un eje transversal a sus acciones a través de sus políticas, programas y servicios. Tanto es así que en 2002 se creó la Ley Marco de Modernización del Estado peruano. Y esta modernización planteaba que la interculturalidad debe ser la perspectiva de las políticas y funcionamientos de la gestión pública con respecto a la diversidad cultural, para lograr igualdad de derechos y ciudadanía. Las políticas de interculturalidad se ha venido trabajando en varias áreas, pero sobre todo se destacan los avances en los sectores salud, justicia y educación intercultural. Hago un paréntesis. En realidad, el tema de interculturalidad, que comenzó llamándose biculturalidad en educación, es lo más antiguo que tenemos, lo más rico en experiencia. Empezó a hablarse de eso en la década de los 60 como educación bicultural, 60 en Puno, con estudios en educación bicultural en la zona aymara. Ya en 1972 se institucionalizó la educación bilingüe y bicultural. Nosotros acá, como ya les dije, me voy a permitir hablarles de salud intercultural. Ahora sí, ¿qué es interculturalidad a todo esto? Es la interacción entre culturas. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres. Característica fundamental,
la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro. Se promueve la igualdad, la convivencia armónica. Se diferencia de la multiculturalidad, donde se respetan las culturas existentes, pero no se integra. Se las reconoce, se las respeta, pero no se integran, no hay interacción. Multiculturalidad en ese sentido es diferente que interculturalidad. Ahora bien, los procesos de interculturalidad no están exentos de conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar al otro. La diferencia es que plantea esta propuesta de interculturalidad el resolver los conflictos mediante el diálogo y la escucha mutua, primando siempre la horizontalidad. Hay una interculturalidad moderna. ¿A qué me refiero? Nació el enfoque interculturalidad en el país pensando sobre todo en población indígena. La interculturalidad moderna no se refiere solamente a un pueblo, a un grupo en particular, sino que involucra a toda la sociedad, puesto que fomenta una auténtica comunicación, conocimiento y comprensión. En esta línea, ¿qué es el enfoque intercultural? Es un marco de análisis y de acción que se basa en el reconocimiento y la valoración positiva de las diferencias culturales, con el objetivo de construir relaciones recíprocas y equitativas entre los diferentes grupos étnicos. Este es un cuadrito que a mí me gusta de François Cavelier, donde vemos graficados los principios de la interculturalidad, la interacción armónica y que lleva a un respeto mutuo, a considerar a todos los grupos por igual. Discurso sobre interculturalidad. Hay dos formas de ver la interculturalidad. La interculturalidad normativa, la deseada, la ideal, alude a la interculturalidad como un proyecto político o ético que suele suponer explícitamente un cambio social para lograr un diálogo más equitativo y crítico entre personas de distintas culturas. Aparece con claridad en el Estado, en las organizaciones indígenas, en el magisterio, en la filosofía política. Pero también hay una interculturalidad de hecho. Algunos le llaman la interculturalidad realmente existente, que son procesos que se ponen en marcha cuando las culturas entran en contacto en espacios compartidos. Es más libre, no hay decretos que las normen. Desde esta perspectiva, la interculturalidad es entendida como un factum, es decir, como un hecho empíricamente verificable. ¿Qué se entiende por salud intercultural? Unas palabras previas. Es una respuesta a una tendencia global. En los países latinoamericanos, la interculturalidad en salud se incorpora a fines de los años 90. No fue una expresión del desarrollo natural de la medicina. Surgió como una respuesta a presiones internacionales. No es que aquí, en otras palabras, no es que aquí la salud pública estatal decidió por motu propio acercarse, involucrarse con las culturas médicas tradicionales. No, fue presionada internacionalmente para que eso suceda. Porque en esa década, en los fines de los años 90, hubo un movimiento internacional indígena para reivindicación por sus derechos a la identidad cultural. Es decir, repito, responde a una tendencia global. ¿Cuál es el sustento normativo internacional? Tres son los más importantes. Son normativas internacionales a las cuales el Perú está suscrito y que todas hablan de la reivindicación de los pueblos indígenas, en donde aparece, entre otros, el acceso a la salud como un derecho sin discriminación,
compatibilizar las medidas estatales de salud con las culturas médicas tradicionales. ¿Cuáles son estas tres normas internacionales? El convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El Perú lo aprobó en 1993. Está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. Está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016. En todos ellos se habla de la interculturalidad en salud, de un servicio de salud con enfoque intercultural. ¿Qué se entiende por salud intercultural? En relación a lo que hemos visto también es el proceso de articulación de diferentes enfoques conceptuales de la atención de salud existentes en un espacio físico-social, de una manera horizontal y respetuosa, entre ellos, basada en el intercambio y discusión de ideas prácticas y experiencias. Tiene por objeto crear estrategias de atención conjunta para abordar la salud y la enfermedad basadas en el derecho a la vida. Implica reducir barreras culturales en la forma en que el sistema oficial de atención de salud concibe la vida, la enfermedad, los tratamientos. Reducir también barreras culturales en lo que se refiere al acceso a la salud. Reducir las barreras sobre formas de entender la atención médica, los roles de los actores involucrados. Es necesario tener en cuenta también que hay una salud intercultural crítica. ¿A qué se refiere? Esta concepción dice, sí, la interculturalidad, la interacción y el respeto, pero eso es importante, pero no suficiente para dar un buen servicio de salud a las poblaciones indígenas. En general, a todos los que demandamos ese servicio. Se requiere también enfrentar las inequidades sociales en salud y ejercer derechos en este terreno, lo que tiene sustento tanto en investigaciones previas como en demandas de las organizaciones indígenas y otros actores. Ello no supone en ningún momento entonces que la interculturalidad será suficiente para enfrentar las desigualdades en salud que afectan a los grupos humanos. Bueno, el enfoque intercultural en salud es una herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferentes culturas, sin discriminación, sin exclusión. Implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo. Entonces, permítame hacer énfasis en esto. La salud intercultural no está exenta de conflictos. Las sinergias no siempre se da la interacción de culturas, de la cultura médica oficial y otras culturas. No basta que lo deseen, no basta el discurso declarativo, es todo un proceso desafiante que hay que trabajar. A veces no es posible que se dé la interculturalidad en salud. Por ejemplo, las causas de las enfermedades basadas en una etiología mágica, hechizos, daño, contagios mágicos. Hasta el momento es bien difícil que entre una interacción con la etiología de la medicina occidental basada en experimentación científica, en demostraciones, médico-biológicas. Pero a veces también se dan sinergias que revelan lo potente de este proceso en países como el nuestro. Y también ocurre que en un primer momento se da la interacción y luego va decayendo. Es algo muy dinámico, muy desafiante. Bien. Vamos ahora a la realidad, a lo que pasa sobre la salud intercultural en nuestra realidad social, sobre estos discursos
estos buenos deseos. Les voy a hablar de algunas experiencias, como un panorama general. Es mucho más. En fin, la interculturalidad y la salud intercultural no a veces, sino que también se está trabajando como una propuesta política, sobre todo desde las poblaciones indígenas. Ese es otro tema. Aquí la idea es presentarles un panorama general. La salud intercultural deseada. ¿Qué experiencias hay sobre esto? Aquí nos estamos refiriendo a lineamientos de política del sector salud. Bueno, aquí han habido avances que hay que reconocer a este nivel de normativa. Cuando empezamos a trabajar esto a comienzos de la década de los 90, realmente en el Ministerio de Salud no había nada de esto. O si había era muy poco en algunas direcciones. Aparecía lentamente o tímidamente el INMETRA, el Instituto Nacional de Medicinas Tradicionales, en una pequeñita oficina del Ministerio de Salud que no tenía mucho respaldo político, sino la figura importante del doctor Cabieses, y estaba allí más que todo como un símbolo, sin mayor respaldo político. Ahora, tenemos que en el nivel de la estructura organizativa del sector salud existe un Centro Nacional de Salud Intercultural, que es el CENSI, creado en 2002, encargado de proponer políticas y normas en salud intercultural. Existe una Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios, que es un órgano de línea de dicho ministerio creado en 2016. En el ámbito regional son los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de salud, los responsables directos de garantizar la salud de toda la población. En cuanto a normativas, existe un montón, aquí seleccionado algunas. En 2005 se sacó la atención de la normativa técnica del parto vertical. En 2006 se sacó una norma técnica sobre la transversalización de los enfoques de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad en salud. En 2006 se creó un modelo de abordaje de la promoción de salud en el Perú, donde se hablaba ya en todo esto sobre interculturalidad. En fin, una de las normativas más potentes salió en 2016 creándose la Política Sectorial de Salud Intercultural, que buscaba erradicar las inequidades sin suprimir las identidades culturales particulares. Además de eso, estrategias nacionales han creado modelos de atención para pueblos indígenas, como en tuberculosis, como la Estrategia Nacional de VIH ha creado un plan comunicacional para pueblos indígenas, un interesante modelo de trabajo de VIH con poblaciones indígenas en la zona Aguajún. En 2018, el Ministerio de Salud publicó el Plan Nacional de Salud Mental, que tiene a la interculturalidad como uno de sus principios y valores orientadores de su modelo. Creo que estaba viendo en la relación de ponencias de esta semana, ha habido también una ponencia sobre salud intercultural, salud mental comunitaria, que tiene que ver con este plan nacional. Antes de pasar a esto, una apreciación sobre lo que acabo de decir, esta salud intercultural normada desde el Estado. Una reflexión sobre esto. Les voy a hablar de un caso para ejemplificar lo desafiante, lo complejo de ¿cómo se llama? De esos procesos de interculturalidad en salud, pero que sin embargo son muy necesarios. Les voy a hablar del caso del parto vertical y las casas de espera. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero en fin, los que se van a dedicar a trabajar en servicios de salud, en educación, en fin, en salud. Consistía en lo siguiente. Desde antes del 2005 se
tomó conocimiento de dos cosas. Uno, había un aumento de la muerte materna al momento de dar a luz. Otro elemento, en las zonas rurales, indígenas andinas como amazónicas, las mujeres no iban al puesto de salud, las mujeres embarazadas, no iban a los puestos de salud para hacer sus controles, menos aún iban a dar a luz ahí. Ellas daban con las parteras del pueblo, de la comunidad. Otro elemento apareció, y es que se demostró, estudios, ¿cómo se llama? Estudios académicos, demostraron la importancia de la posición vertical al dar a luz. Y lo comparaban con la posición horizontal en camilla, y vean muchas más ventajas en el parto vertical. Y otro elemento, estudios antropológicos habían demostrado lo que era el parto en zonas rurales y la importancia del parto vertical y la importancia de las parteras. Con todo esto, apoyados por ONGs y por apoyo internacional, se hicieron trabajos, propuestas, y se aplicaron para probar esto, ¿no? Y fue exitoso. En los lugares donde el puesto de salud asumió el parto vertical, se redujeron la muerte materna. ¿En qué consistió esto? Se crearon casas de espera junto a los puestos de salud. Estoy hablando de zona rural. Se crearon unas casitas, lo más parecidos a las casitas que había en las comunidades, donde la mamita a punto de dar a luz podía llegar allí con su esposo, de repente con un niño chiquito. La partera era muy importante, estaba con ellos, le preparaba sus infusiones, sus vaporaciones, sus masajes. La obstetra o el encargado del puesto de salud acudía, también participaba respetando eso. Al momento de dar a luz, se aceptaba el parto en cuclillas, que es el parto vertical. Se ambientó el puesto de salud con una soga para aferrarse a eso. La mujer en cuclillas se jala esa soga y puja. Se admitió la presencia del padre para sostenerla y para ayudarla. Se aceptó la presencia de la partera y también la obstetra, el médico serum-ista o el técnico en salud que estaba allí recibiendo al niño, evitando cualquier contaminación. Ese era su aporte. Al momento de cortar el cordón ya no se usaba la piedra, sino tijeras totalmente asépticas. En fin, resultado de esto, en algunas zonas se redujo los casos de muerte materna. Hubo mayor asistencia al puesto de salud. Hubo una mejor relación entre la paciente indígena y el personal de salud. Se rehabilitó. Hubo una rehabilitación cultural de los grupos étnicos demostrando la eficacia de su cultura y su técnica de medicina tradicional. En algunas zonas donde esto se dio, demostró lo potente de la interculturalidad en salud en un país como nuestro, en zonas interculturales, en zonas rurales. Pero también, 10 años después, entre el 2015 y 2016, que fue aplicado el parto vertical en todos los establecimientos de salud, se implantó eso. 10 años después, el Instituto de Estudios Peruanos hizo un estudio casi de evaluación sobre esto. Y lo hizo en la red de salud de Churcampo, en Huancavelica, donde se había adoptado el parto vertical con adecuación intercultural. Y en algunas zonas de esa red, en
encontró la potencia de esta interculturalidad en salud, pero también se encontraron peligros y riesgos, ¿no? Y es que se empezó, en algunos de estos establecimientos de salud, se empezó a instrumentalizar la salud intercultural, se la empezó a manipular. ¿Cómo así? Lo importante era, para algunos jefes o jefas de estos puestos de salud, era cumplir las metas puntuales de incrementar el parto y dar cuenta de eso. Incrementar la frecuencia de que se atiendan, que aumenten los controles de parto en la jurisdicción de ese puesto de salud. Desde esa mirada, ya no era tan importante la partera, ¿no? Ya dejó de ser importante y cumplió una función más que todo de traerla, ¿no? A ver cuántas mamitas están ya, tú traen y dime en qué momento empiezan a tener los dolores. Y luego, gracias, chao, se acabó la partida. Y claro, el parto en cuclillas, pero ya sin esa relación de respeto horizontal. Inevitablemente empezó en esas zonas a sentirse el peso de la jerarquía, ¿cierto? Un momento, yo soy obstetra, tú eres partera, tú a un costadito. Se empezó a desdibujar esa interacción. Entonces, eso ha dado lecciones aprendidas. Es necesario sacar lecciones de estos estudios de evaluación, porque la interculturalidad en salud tiene que estar constantemente evaluada y de ello sacar lecciones aprendidas. Es necesario, una de las lecciones es que es necesario que los programas de interculturalidad en salud realicen análisis críticos de las intervenciones puntuales que aplicaron, de sus objetivos académicos, políticos e ideológicos, y del sentido de seguir impulsando actualmente propuestas de interculturalidad. En zonas urbano-marginales no quieren, tenemos que aceptar eso, no quieren el parto vertical. Entonces no se puede aplicar por decreto eso. No tienes que hacer, no se le puede decir a una mamita de una zona urbana o marginal de las ciudades que tiene que dar a luz en cuclillas porque esa es la nueva regla. Eso no es así, ¿cierto? Y hay que aceptar eso. Evaluaciones de estas experiencias están dando luces en este sentido. Muy bien. Hay otra forma de la salud intercultural en el país, que es la de hecho, la realmente existente. La llaman también descriptiva. Corresponde a influencias mutuas, a intercambios culturales. Se han dado en contextos de marcadas desigualdades de poder entre grupos sociales. Les voy a hablar de algunas de estas experiencias, que se dan todo el tiempo. Comenzaré por una que aquí no está, pero les hablo de estas. Y que da cuenta de que la interculturalidad en salud ha existido mucho antes que el Estado o que el Ministerio de Salud o que la salud pública del Perú decida que eso es ahora un enfoque que ellos van a adoptar. No, en la interculturalidad, de hecho, se ha dado casi desde siempre. En 1985, mucho antes que salieran las normativas, la política sectorial, en realidad no había nada de esto. Lo que había era la aparición de la atención primaria de salud. Ocurrió que en el Ucayali, un curandero, Chipibo conmigo, y un profesional de la salud decidieron que había que hacer que la atención primaria de salud había que trabajar con este enfoque en las comunidades nativas, con la medicina tradicional. Y crearon AMETRA, Aplicación de Medicina Tradicional. Este enfermero, el sueco, Anders Hansson, él
curandero llamado Naya, entre los Shipibo, Guillermo Arévalo, se reunieron y crearon todo un programa de atención primaria de salud formando promotores de salud. Era un proyecto dirigido a las comunidades nativas, Shipibo, Conibo y Chetebo, que también hay en la zona. Entonces formaron promotores de salud, con todo lo que los promotores de salud hacen generalmente, ¿no? Es concientización de higiene, de saneamiento ambiental, construcción de letrinas, la importancia de las vacunas, pero también la importancia de las plantas medicinales. Se puede bajar la fiebre con algunas plantas, ¿no es cierto? Se puede vaporizar. Se promovieron la creación de huertos de plantas medicinales. Fue respaldado por la organización indígena Shipibo Conibo de esa época, FECONAO, y llamó la atención en esa época no era DIRESA, pero era de la representación del Ministerio de Salud en Ucayali en ese entonces, ¿no? Que trataba de aplicar la atención primaria de salud y de pronto miró que dentro de su jurisdicción estaba ocurriendo esto. Y muy inteligentemente, enfermeras muy jóvenes se interesaron y colaboraron, participaron. Ocurrió también que dentro del proyecto METRA, un investigador, el doctor Nájera, ya fallecido, Un momento, por favor, ha habido una pequeña interrupción. Se está reconectando. Ya nos comunicamos con la expositora, está reingresando. Un momento, por favor.
¿Me escuchan? Sí, ya volviste, Clara. Continúa, por favor. Disculpen, el internet en esta zona está un poco, pero bueno, ya estamos acá. Ya. Mi cosa. Ya. Ok, entonces, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha Sí, bien. doctor. Sí. Ya. Mis disculpas. Wow. A ver, entonces, les decía de que hay una interculturalidad de hecho, es decir, la que se crea sin decreto alguno. Y les hablaba de esta experiencia en el Ucayali. Les decía de que, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hicieron allí fue que el ojé, la leche de ojé, que era algo que en forma tradicional las comunidades Shipibo-Conibo usaban para desparasitarse, con, con el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, llegaron a hacer estudios clínicos y preclínicos de la dosificación, porque un poco esa información se había perdido con el correr del tiempo. Y Ametra, una vez con los resultados de este estudio, empezó a hacer desparasitaciones según lo que pedía la atención primaria de salud, pero con la leche de ojé. Esa es una experiencia, por ejemplo, de salud intercultural. Luego han habido programas de soberanía alimentaria para disminuir la desnutrición infantil de una ONG Chirapa en la población quechua huancavelica. Y también quisiera hablar de la formación de enfermeros técnicos en salud intercultural amazónica. Esta es una experiencia muy interesante que se inició en 2005. ¿Quién la inició? Una organización indígena, AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Fueron apoyados por entidades internacionales en crear un programa de formación de enfermeros técnicos. Yo he visitado esta experiencia, es muy interesante. Se forman algunos institutos en Atalaya. Un instituto técnico adoptó eso y permitieron que ellos trabajaran allí. Y ese instituto daba la certificación oficial para los que salían con este título, que era básicamente unir o hacer una interacción de la medicina tradicional y de la medicina oficial, ¿cómo se llama?, con conocimientos para los enfermeros técnicos. Entonces, chicos y chicas salían de diferentes grupos indígenas, salían como enfermeros técnicos, sabiendo aplicar inyecciones, tomando la presión, en fin, todo lo que hace un enfermero técnico, pero también a trabajar con plantas medicinales, con vaporaciones, respetar ¿cómo se llama?, la entrada de un curandero para encarar, para sacar el daño, una cosa muy interesante. Luego, también está el COVID-19, la actual pandemia, también ha mostrado que se puede hacer salud intercultural realmente existente. En la experiencia del Comando Matico, no sé si algunos lo han escuchado, en Ucayali, los Shipibo-Conibo, ante el desplome del sistema oficial de salud con esta pandemia, cuyos estragos todavía sufrimos, un grupo de chipibos y chipibas decidieron
preguntar a sus madres, a sus abuelas, qué poder hacer frente a esta situación. Y empezaron a recuperar preparaciones a base de matico, por eso le llaman comando matico, de ajo sacha, de eucalipto, y empezaron a hacer masajes, vaporaciones. Poco a poco fue creciendo la gente pobre, tanto Shipibo Conibo de Pucallpa como también mestizos acudían allí porque sabían de que en los hospitales estaban saturados, ya no podían hacer, recibir ayuda allí. Esto pasó durante toda la primera ola, llamó la atención esto. Un director de la Direza Ucayali, con mucha sensibilidad, se acercó a esta experiencia, empezó a apoyarlas, les destinó una enfermera del hospital de Pucallpa, que se incluyó dentro de este grupo de comando matico. Luego una joven médico también se acercó y de pronto se ha dado una experiencia de salud intercultural muy interesante que hasta ahora existe. Y se propagó esto. En Cepagua, Atalaya, existe la Casa de Sanación de Cepagua, donde un grupo de machiguengas hace algo parecido al comando matico. Eso en Cepagua. En Atalaya hay otra Casa de Sanación de Atalaya, donde un acheninca, también con gente mestiza, hacen este tipo de trabajo. Estos son ejemplos de salud intercultural de hecho. Y hay otro tipo de salud intercultural, que es la salud intercultural que se da a nivel de las trayectorias de cuidado de los individuos y de las familias. Esto es algo cercano incluso entre nosotros mismos. No es necesario ir a las poblaciones indígenas a ver esto. Son los itinerarios que hace una madre, que hace una persona a nivel cotidiano para atender la salud de su hijo, de su hija, de un familiar. Sí, son procesos de interculturalidad que se operan en esta vida cotidiana. Está desde el panadol hasta pasar el huevo, hasta pasar el cuy, hasta rezar, es decir, se tejen unas redes de ayuda, porque eso también implica ayuda mutua, para hacer el diagnóstico, la búsqueda y tratamiento. No está aquí el curador profesional, tanto sea chamán o médico. Eso después se decide, de repente, ¿no? Pero surge así, y son realmente son modelos de atención, de autoatención, que también son muy importantes y que esta pandemia ha sacado a luz, ha hecho notar más. Bien, estas experiencias de salud intercultural, de hecho, constituyen posibilidades de logro de interculturalidad en salud, trabajando sobre todo con lo que los grupos y sujetos dicen y hacen, pues a través de sus prácticas se pueden observar procesos de interculturalidad realmente existentes. Bien, vuelvo a remarcar que esto no quita que los servicios de salud que ofrece el Estado tienen que empoderarse, tienen que fortalecerse, tienen que cumplir con su objetivo de estar mejor provistos de recursos humanos, de medicina, de equipamiento. Una reflexión final. Asumir nuestra diversidad ecológica, étnica y cultural es un gran reto. En el discurso nadie se opone a la idea,
Y esto ya es un logro, pero se tiene que ir más allá, hacerla realmente existente, para no caer en un discurso simple. Las diferentes disciplinas que conforman las ciencias sociales aportan con su análisis, y entre ellas la psicología. Hasta ahora ha sido un trabajo más de antropólogos médicos y de personal de salud sensibilizado, sobre todo en las nuevas jornadas. Pero yo tengo la absoluta seguridad, y lo he vivido, que la formación de los psicólogos tiene mucho que aportar en este trabajo de interdisciplinaridad, porque la cultura y la interculturalidad deben estudiarse también como desde el mundo interno de las personas, evitando toda esencialización. Muchas de estas, de las charlas, que he escuchado a lo largo de esta semana, no todas las voy a escuchar después, por falta de tiempo no he podido, pero algunas las he escuchado, han tocado en forma explícita el tema de interculturalidad o en forma implícita. Estoy recordando el trabajo de una investigadora chilena que presentaron ayer o antes de ayer, que hablaba sobre la educación de la infancia en Chile y tocaba el tema de interculturalidad con los niños mapuches. Veía que también se tocaba el tema de diversidad cultural y de interculturalidad cuando he escuchado charlas sobre pruebas psicológicas, cuando de pronto la psicometría cumple su función y el psicólogo tiene que entrar a interpretar. Entonces, el tema de la lengua, el tema de concepciones diferentes, en algunos aparece como una limitante, en otros como un reto. Creo que los psicólogos podemos aportar mucho en esto, en modo de interdisciplinaridad, porque los temas de participación, de conflicto, de representaciones, de escucha activa, eso es algo muy familiar en nuestra formación. Bien, hasta aquí he llegado. Nada más, la actividad, ¿quién está de operador allí? Yo, doctora. El chat está habilitado por si es que algún compañero o compañera desea realizar una pregunta. Sí, ¿cómo no? Sí, a ver, esperemos un momento si es que alguien desea realizar una pregunta. El chat ya está habilitado. En todo caso, tú me las lees. Sí, yo se lo voy a leer. Muy bien, tenemos una pregunta acá. Entonces, ¿implementar postas con este concepto sería menos costoso? No necesariamente. No necesariamente. Más que de costos, yo prefiero hablar de es más efectivo el servicio, y dependiendo en dónde se implementen estas postas. Te pongo el ejemplo de un puesto de salud en una comunidad del Bajo Urubamba. El médico, el serumista, la enfermera, bueno, el psicólogo que quiera ir allí, por si acaso son experiencias fabulosas que yo aliento a que la hagan si tienen la oportunidad. Un enfoque intercultural en la atención ayudaría mucho a dar un mejor servicio de salud a la población, acercaría a la población al puesto de salud y haría que el profesional de salud tuviera habría más posibilidad de éxito en su trabajo. Muy bien, doctora. En vista de que no hay más preguntas,
Le damos muchas las gracias por esta conferencia tan interesante y con este tema tan importante que es la interculturalidad. A los compañeros también muchas gracias por su asistencia. Los invito a pasar a la siguiente conferencia. Muchas Muy gracias. bien, Muchas gracias, doctora Clara. gracias. Hasta luego. Sigamos cuidándonos. Muchas gracias.